San Ramón. a la realidad de nosotros. Pero se nos fue el gobernador, pues. Lo tenían ahí en la mañana, lo vi. A ver, comentemos esto, porque la falla de San Ramón no descarga energía hace 8.000 años y el plano regulador de Santiago prohibirá construir sobre ella. Solamente para saber por qué calles, por dónde, ahí tenemos el mapa. ¿Qué hoy día está construido en la falla de San Ramón? Para saber por dónde corre esta falla. Recordemos que la falla parte más o menos en la zona de Las Condes, ciertamente, Lo Barnechea, Cerro Alvarado, hasta ahora identificado. Este límite norte y este límite sur son los límites hasta ahora identificados. Ya. Y va más o menos desde el sector de las comunas nororiente, ciertamente, hasta el río Maipo. En Puente Alto pasa el río Maipo por abajo, subterráneamente, y llega a la comuna de Pirques, adentrándose cerca de 20 kilómetros. Ahora, estamos hablando de las comunas, evidentemente, de parte de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, ¿cierto? La Florida, Puente Alto y el sector de Pirque hacia el río Maipo. Y es un objeto... Pero lo que pasa es que aquí, bueno, está la falla, pero ya están construidos finalmente infraestructura súper importante. Hospital de la Facha, Hospital de Ipreco, Universidad Adolfo Ibáñez. Es decir, eventualmente este plano regulador va a prohibir seguir construyendo ahí, pero ya está todo esto. Claro, claro. En ese caso, bueno, es que en rigor las normas entran en vigencia generalmente en nuestro país cuando se aprueban. O sea, lo que estaba diciendo hoy día el gobernador de la región metropolitana es que va a someter a votación al CORE, al Consejo Regional, esta restricción para que donde va la falla de San Ramón, donde se identifique con claridad, ciertamente, exista restricción al desarrollo urbano. Pero esa restricción al desarrollo urbano, ¿qué implica? Que en las zonas consolidadas, lo que ya está construido, que mencionas, Monse, evidentemente Chile no se caracteriza por erradicar, bueno, eso fue una época, pero no se caracteriza por relocalizar asentamientos humanos, sino que los va a dejar en el mismo lugar, pero evidentemente, probablemente las acciones, que todavía no están detalladas, ni esa cancha está rayada, pero podrían ser congelar densidades de habitantes, disminuir o evitar los permisos de edificación, evitar que te hagas la mansarda o que sigas densificando o ampliando tu vivienda, evitar la instalación de infraestructura crítica nueva después de que se apruebe, de aprobarse ciertamente, entonces ya no deberían haber hospitales en el área de influencia de la traza de la falla. Ahora, hay que entender de que la propuesta técnica hasta ahora indica de que la zona de restricción al desarrollo urbano, estamos hablando de un ancho propuesto del orden de los 300 metros. No es kilométrico. Chiquitito. Estamos hablando de 3 cuadras originalmente y probablemente existan otras recomendaciones en las áreas de influencia, pero eso está en proceso. O sea, acá yo creo que lo que hay... Pasa por ahí por la avenida Las Condes, ¿eh? Sí, totalmente. Porque si está... Le está un vasito de agua porque ha hablado mucho. No, gracias. Entonces, pero mira, ahí está... Pégase su tsunami tranquilito. Ahí está. O su terremoto. No, porque dice Clínica Las Condes, hospital, va justo por la calle Las Condes. Marcelo, ¿tú tuviste que ver en esta propuesta técnica? Perpendicular a las Condes. He participado en la Cámara de Diputados, en los espacios de discusión, para dar argumentos técnicos, para visibilizar todo el camino recorrido desde el punto de vista de la ciencia y que esta información es vital para tomar decisiones. En algún momento lo decíamos, ¿cierto? Cuando tú vas al médico, a la médica, muchas gracias, profesor, estaba buena, fresquita, ¿cierto? Este agua de acá de... Agüita, no. Manantial de Ramón, de las aguas de Ramón. De manantial. Perdón. Ya, esa de botellón. De botellón, pero... Bueno. Qué peligroso. Sí. Pero es que no sé bueno. quién la fiscaliza esa, pero, o con qué frecuencia. Le creo más a la llave de la cañería. Acá nadie se ha enfermado por el momento, hasta el momento, Marcelo. Damos fe. Un análisis de amebas y cruzando después. A ver. Vamos a ver, ¿qué es lo que es el plan? El Plan Regulador de Metropolitano de Santiago, el PRMS, lo pueden buscar en cualquier sitio buscador en línea, etc. El PRMS es el gran plan regulador de la región metropolitana que involucra un número sustantivo de comunas, más de 30, donde aparte cada comunita tiene su plan regulador específico. La Reina tiene su plan, Las Condes tiene su plan, Puente Alto tiene su plan regulador, etc. Pero el Plan Regulador Metropolitano de Santiago es la madre. Dice... Abarca todas las comunas. Estas son las grandes líneas, estos son los grandes lineamientos, las recomendaciones, dónde tiene que ir lo industrial, dónde fortalecer áreas verdes, dónde hay que tener cuidados. Y ese plan, para que entiendan todos y todas quienes nos ven hoy día, se aprobó recién a mediados de los años 90. No habías ni nacido. No. Probablemente. No, a mediados de los años 90 se aprobó ese plan. Y ese plan incorporó un estudio fundado de riesgos para incorporar a mediados de los 90 los peligros que se conocían a esa fecha en la ciudad, en la más grande de este país.
Y ese estudio se hizo el año 1984. ¡84! Por lo tanto, ya de alguna forma claramente hay un desfase sustantivo. Estamos hablando de casi 40 años de desfase. Ahora, independiente de ello, ¿qué peligros se entendían en esa época? Para Santiago de Chile, principalmente, la inundación y los desbordes del Mapocho. Las zonas de anegamiento, la zona de Lampa, Esterocolina, afloramiento de aguas subterráneas o napas freáticas, que son muy comunes en esa época. ¿Se acuerdan del Austin Mini que se cae el Mapocho, que es icónico? Entonces, pero la falla San Ramón no estaba. No existía. No había ningún dato de la falla de San Ramón, y eso recién comienza a aparecer a principios de la década del 2000. Me acuerdo que se puso de moda. Como que todo el mundo empezó a hablar de la falla de San Ramón. Quiere decir eso, que ahí se conoció esa característica morfológica geológica. Tomó fuerza después del 2010. Ya. Independiente que ya venía trabajo previo sustantivo, pero después del terremoto del 2010 que nos enrostró lo que podía pasar con un gran terremoto, porque recuerde que el último terremoto importante en la zona central de Chile había sido el 85. Claro. Y ya había pasado tiempo, no lo tenían muchos en la retina, y por lo tanto, después del 2010 como que se empezó nuevamente, y hay dos artículos científicos clásicos, Armijo, otros más en esa época, en revistas importantes que revelan que claramente esto es una falla inversa, que esto está activo y que es sismogénica. Eso quiere decir que puede producir sismicidad. Y a partir de eso comienzan numerosos estudios. Y esos estudios van combinados con trabajo de terreno, con excavaciones, con modelación numérica, con instalación de instrumentos. Te hablo de una línea temporal de los últimos años, y que han permitido verificar que ciertamente es un objeto peligroso y que cambia el escenario de peligrosidad para toda la cuenca de Santiago. Pero el instrumento que planifica el uso del suelo en Santiago de Chile, el PRMS o Plan Regulador Metropolitano de Santiago, no incorpora la falla de San Ramón porque, tal como decías, claro, no se tenía el antecedente. Es como que tú lo comentamos. Pero tu conocimiento profesional. Porque aquí veía el titular, decía, hace 8.000 años no pasa nada en la falla de San Ramón. Sí, claro. Sabemos que, por ejemplo, la costa chilena acumula energía durante mucho tiempo. ¿La falla de San Ramón hoy día es uno de los sectores geológicos que está acumulando energía peligrosamente? ¿O es más o menos tranquila la actividad que se ha detectado en los últimos años? Es tranquila, pero eso no es sinónimo de que estemos tranquilos. O sea, es mejor saber que no saber. Ajá. Es mejor saber que está activa, uno. Es mejor saber que ha tenido en el pasado terremotos superiores a 7 y que han logrado rupturas en superficie, que eso no siempre ocurre. La ruptura en superficie, uno ve el terremoto en cualquier parte, generalmente el terremoto ocurrió en algún lugar, pero nadie ve que el suelo se desplace verticalmente. El trabajo de terreno realizado en esta zona ha revelado rupturas en superficie. Y la ruptura en superficie quiere decir que un bloque sube y diferencias métricas. O sea, una carretera podría quedar colgando, tubería, infraestructura crítica. O sea, es más grave que sencillamente que se te muevan los zapatos con un gran terremoto. Ya, pero en el fondo ahí hay potencialmente un riesgo grande en una zona que es mucho menos activa de lo que es nuestra costa. Ah, no, totalmente. Claramente Entonces, el terremoto costero, el terremoto como el 2010, por ejemplo, o el 85, es un evento mucho más recurrente. Pero ese evento, particularmente en Chile, está normado. Nuestra norma de diseño sismo resistente, la NSH 433 y todos los decretos y archivos y los procesos de actualización que tiene recurrentemente, sobre todo después de terremotos, hacen que nuestras ciudades, nuestros asentamientos humanos están diseñados y pensados para ese terremoto. El terremoto grande que tú mencionas en la costa, que ocurre de forma recurrente. Pero este tipo de terremoto, que es un terremoto cortical, que se llama un terremoto superficial, muy cercano a superficie y generalmente bajo asentamientos humanos, puede ser muy peligroso. Está huérfano en la legislación. Este es el que suena, ¿no? Un poco, discúlpeme lo folclórica mi pregunta, pero una vez hubo uno que sonó arriba, sí, y que sonó así como que hubo un sonido antes del temblor. No fue terremoto, fue un temblor fuerte, pero que generó mucho susto en la comunidad porque vino con sonido. ¿No es cierto? Estos superficiales son los que vienen con... Puede pasar, no siempre, pero pasa, porque hay un tema con el rango audible. Ciertamente el ser humano, nosotros que no tenemos la mejor audición, ¿cierto? Hay cierta frecuencia que escuchamos. Y a veces la onda primaria, que es la más rápida, cuando ocurre una ruptura de bloques y se liberan ondas en todas direcciones, hay unas ondas que avanzan más rápido, otras ondas que son más lentas, más secundarias, que tienen distintas componentes, distintos movimientos, pero la onda primaria, la más rápida,
generalmente a veces alcanza el rango audible de nosotros, nuestra especie humana, el Homo sapiens sapiens, y a veces escuchamos ese... Estaba tratando, y luego, buscar cuándo dependiendo de la distancia que estemos de la fuente, llega el movimiento. Estaba tratando de buscar, no lo pude escuchar. ¿Cuándo fue? No sé si fue el 2022, 2023, pero fue como en esta zona. Y que vino con un sonido, y que yo nunca lo había, primera vez que lo siento. Oye, esta cuestión sonó. Sí. Pero lo vas a sentir, Julio. De aquí a que nos vayamos todos de este planeta, te aseguro que algún día lo vayas a sentir. Sí, a veces susto. Sí. Ese sonido. Es particular. Mira, se siente algo así. Mira. Sí, no, Claro. si todos sabemos que se está partiendo esa la tierra. sensación. Ay, me dolió la guata al Sí, tiro. que genera. Pero lo medular. Es que fue todos los WhatsApp de todos lados, los Está grupos, sonando la- ese era el tema. Bueno, El ruido. también, O sea, claro. no, uno ni dice- siquiera era el movimiento porque no fue No. tan fuerte, entonces, pero tú eras sintiendo el Y ruido. primero sentía y el ruido después Sí, se movió un Claro, poco. pero Sí. eso puede pasar con la onda Estoy primaria. buscando cuándo fue, pero- y el tiempo que transcurre entre la llegada del ruido, digámoslo así, y la onda que te mueve el suelo, es a qué distancia estás del foco. Por eso a veces Ya. es importante, si eres fanático del tema, que cuando ocurre el evento, tomar el tiempo. Porque esa distancia te puede dar una idea de a qué distancia estás del foco, independiente que se necesita más precisión, pero es algo. Cuando uno no tiene nada, porque al Un principio se indicativo, caen las claro. redes, se caen las comunicaciones, y chuta, ¿dónde fue? ¿Fue Lo allá? que pasa ¿Fue con acá? las tormentas Pero por eso eléctricas. empiezan a los perritos a aullar antes, porque También. tienen una Lo detectan, sensibilidad sí. al sonido Sí, distinta. yo tenía uno, un Collie en Conce, que todos los... Y el del 85 lo gritó, pero... Sí. Pero el 85 fue acá, pues, Julio. Pero allá igual se sintió. El de Conce, Y ya. fíjese que el del 85 que fue acá, igual allá se movió. Ah, no, Y, sí. y mi Los perro perros, igual... sí. Lo detectó. Mire, Sí. el perro el que empiezan yo vivía en antiguos, la la población, verdad, en sí. Hualpencillo, Ya, hay que ¿no echar es de espalda cierto? Ahí, antes, ahora en la comuna de Hualpén. Pero ahí sí tenía un dicho, hay que echar espalda en Hualpencillo. Pero se utilizaba mucho cuando en mi niñez, que andaban todavía caballos con carretones. Ya. Pasaba mucho caballo con carretón, con verdura, con cosas Claro. clásicas. Y Lechuga, caballo, sandía. mi perrito a 3 cuadras, empezaba y pasaba los carretones. Y este terremoto del 85, Bueno. lo No, gritó, sí. y Muchas fue veces. temblor allá, ¿no? Y acá en Pero fue- Santiago fue muy muchas fuerte. veces temblores nomás. Uno se despierta antes porque los perros empiezan a ladrar. Sí, Sí, es eso es verdad. muy Oye, común. lo medular. Mucha gente dice, quiere saber vivo sobre la falla de San Ramón. ¿Cómo saberlo? Bueno, porque hagamos como un resumen de las comunas que recorre para que entendamos. Esto es la cordillera de los Andes. Esto corre finalmente el Piedemonte, como dice, Claro. que corre aquí paralela a la cordillera de los Andes, pero podríamos decir va por la calle Padre Hurtado, va por... ¿Por dónde va más o menos? Porque claro, uno dice, es más o menos Padre Hurtado, o un poquito más arriba. Es variable porque se descompone, Bueno, tiene, claro. tiene ramificaciones. No obedece a una calle, no tiene tránsito. Claro, y lo otro es que tiene algunos lugares hay certeza dónde va la traza, hay otros lugares que tienen menos certeza y por lo tanto esto implica un trabajo científico también de aquí en adelante donde se deben precisar algunos aspectos respecto a su posición. Pero tal como se ha avanzado en el último tiempo, eso va a venir. Recuerden que la falla de San Ramón en rigor siempre existió un desnivel en el Piedemonte de Santiago. Y originalmente se pensaba que solamente era un cambio de pendiente, un escarpe. Después hubo una época en mediados de los 50, los 60, donde se pensaba que era una falla normal, que es otro tipo de contacto, de menor peligrosidad, etc. También se pensó en algún momento que era hay una teoría del Hochschild-Graben. Pero hoy día el escenario es de que claramente hoy día se sabe que es una falla más peligrosa, que son fuerzas de compresión y que va asociado a terremotos corticales de peligrosidad, porque como hemos dicho desde la mañana, esta es una zona donde más del 50% de su traza está urbanizada y que todavía hay muñeca para hacer cosas en el sector, particularmente hacia el sur, donde todavía ciertamente no se ha urbanizado ni se ha densificado. Involucra a las comunas particularmente de Las Condes, parte de Lo Barnechea, ciertamente La Reina, Peñalolén, Florida, La Florida, Puente Alto y el segmento noroeste de Pirque. Ahora, en Pirque va por abajo hasta el momento ¿Eso es peor o mejor? Claro. ¿Más peligroso o menos peligroso? Es menos peligroso, pero hay que entender de que el límite ha ido precisándose con el tiempo. Eso quiere decir que antes eran, no sé, 25 kilómetros, 30 kilómetros. Hoy día, incluyendo Pirque, van más o menos 50 kilómetros de longitud. Y esto quiere decir que el trabajo científico avanza gradualmente, porque no es fácil identificar dónde va una traza,
pasa, sí, la falla está activa, pero todo indicaría que este es un patrón común en la zona en el piedemonte de la zona central de Chile. Se conecta con otros sistemas parecidos más al norte, más al sur, Cariño Botado, Mesa Mávida. Hay un tema en esta zona de contacto que hay que mirar con atención. Lo particular que en el caso de Santiago de Chile, justamente el asentamiento urbano más grande de nuestro país, justamente está gran parte de la urbanización sobre ella, y este es el minuto de hacer cosas, y eso es lo que hace noticia hoy día, porque la autoridad dice, ok, con todos estos antecedentes sobre la mesa, llegó el minuto de actualizar el principal plan regulador metropolitano de Santiago de Chile, que no se actualiza desde mediados de los 90, estamos al 2024, Buck Rogers fue y volvió ya del futuro, probablemente el Julio lo vio, una serie antigua, perdón, se me cayó el carnet, y todavía estamos con un instrumento que no está a la altura, ciertamente, del conocimiento que tenemos. Entonces, los instrumentos de planificación territorial tienen el deber de actualizarse de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a las tendencias, al desarrollo, pero particularmente al cuidado de las personas, y restringir o convivir con el peligro sísmico derivado de este tipo de objeto hoy día, con la información que existe, se puede hacer una cosa muy interesante, que es lo que hemos estado discutiendo gran parte hoy día de la mañana acá. Marcelo, lo otro, el tamaño de la falla, ¿puede con los años seguir desplegándose, seguir propagándose hacia el norte y para el sur también? No es que siga propagándose. En rigor, una falla activa ya está. Ya está. Sí. Ya Ahora, debería llegar. Claro, el tema es descubrir si continúa, el tema es descubrir cómo se mueve, y eso implica instrumentos, eso implica trabajo de terreno, eso implica análisis de imágenes de satélite, y es un trabajo complejo, lento, demanda recursos, aparte que son bloques que se mueven muy lentamente. El tema es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con esta información y la dejamos en las universidades? ¿La dejamos con la gente que la está estudiando? ¿O hacemos algo? Porque mira, permiso que me cruce. Por favor, adelante, por favor. Julio. Aquí está la falla, aquí está el Mall Alto Las Condes. Y justo yo fui a comprar unas cositas ayer porque era el Día del Niño. Los calcetines. Y no juguetes. Algo vi mejor, que pues era el Día del Niño. está lleno de edificios nuevos. Porque sea visite piloto, Sí, pues. está lleno aquí alrededor de edificios nuevos. Entonces, la pregunta es, están sobre la falla, al parecer, o muy cercanos. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿hay que seguir construyendo edificios ahí? Porque es una buena zona, hay un mall, hay hospitales, es una zona bonita, entonces, o hay que decir, oye, vamos a hacer el costo. Lo que ya está construido, pero ¿sabes qué? No densifiquemos acá, porque acá puede haber algo. Claro. Buen punto. Creo que esa es la que la gente quiere. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque ya ahora hemos descubierto esto ya. La ciencia se puso. ¿Cómo nos ponemos ahora las políticas públicas ante esto? Claro, la política pública lo que tiene que hacer ahora, y que hace rato está tratando de dar ese gallito, como decía la Monse, es implementar este conocimiento en el territorio. Y eso se llama planificación territorial basada en datos, basada en evidencia. No es una tarea fácil, porque Chile no es un país que se caracterice porque el conocimiento científico permee rápidamente el mundo real. Y después hemos sorprendido. Entonces, en la práctica hoy día están los datos sobre la mesa y se están tomando decisiones. Pero al menos la sociedad tiene que estar informada. O sea, yo me voy a comprar un departamento aquí y me estoy comprando un departamento Aquí está la falla. sobre la falla. No, Sí, sobre la. O sea, yo pienso que eso es legítimo. Porque a veces uno lo acusa, que está en contra. No, yo no estoy en contra de nada. Estoy a favor de la información de la gente. O sea, usted se va a comprar, con esta información se la compra o no se la compra. Listo. O a lo mejor vale 2.000 UF menos. Claro. No sé, lo que sea es que el ciudadano, a través de sus políticas públicas, no llegó, pero la información tiene que llegar. Pues. O sea, claro. Entonces, si me estoy comprando este departamento en este edificio, por la calle donde está la falla de San Ramón, lo mínimo que un ciudadano de este país necesita es saberlo. Aunque el mundo del comercio es tan cara de palo que capaz que le pongan edificio falla de San Ramón. Y sabemos lo caro también que son los edificios en toda esa área. Pero no solo eso, porque no solamente de que yo pueda. Mi nombre es peligro. Ojo con eso. Mall Falla de San Ramón, el nuevo mall de... La oferta es un outlet. No, mira, a ver. En la práctica, ok, se entiende, sí. O sea, en la práctica se va a seguir construyendo
siempre y cuando no hayan normas. Y evidentemente, tal como tú mencionas, que fuiste ayer al mall a comprar un regalo y te diste cuenta de se vende, es porque se puede. No es irregular. No, se puede hacer. Y se puede hacer porque el instrumento de planificación territorial, en este minuto, el plan regulador de la comuna A, B, C, D, lo permite. Permite esa densidad, permite esa altura, permite todo eso. Pero si la cancha se va rayando, evidentemente quizás la edificación baja en altura y eso implica disminuir densidad de habitantes y disminuir exposición. Quizás el hospital, en vez de ponerlo sobre la traza, lo ponemos en una zona más segura, más distante, porque el hospital no puede colapsar si hay un gran terremoto. Los albergues, los parvularios, etcétera. Entonces, en la práctica, evidentemente, una sociedad informada es una sociedad preparada y esa es la idea de avanzar. Es la toma de decisiones. Ahora, si tú quieres, en un mundo de las libertades máximas, ciertamente en un mundo neoliberal donde yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo puedo, ciertamente, claro, podríamos optar y decir, claro, si yo puedo comprármelo, pero me informan, yo voy a vivir arriba de la falla. Y podrías hacerlo, probablemente si este fuera un país desarrollado y una excepción que te lo permitiera, tendría que haber un seguro que te castigue de tal forma que asumas el riesgo, ciertamente, de que podría pasar algo allí. Porque no solamente te vas solo, hay gente que te va a ir a ayudar a tu casa, probablemente alguien va a ir a regar tus plantas, probablemente alguien te va a ayudar, quizás no necesariamente a todos, pero a algunos les lava la ropa. Y entonces mi decisión involucra a otras personas también. Por lo tanto, no es solamente de que el que puede, sino que el conserje para la pandemia tenía que ir al departamento. Los jardineros en pandemia estábamos todos guardaditos haciendo videoconferencia o telemedicina e igual tenían que exponerse. Entonces, en la práctica, la decisión de unos pocos puede arrastrar a otros a exponerse al peligro. Entonces, hay que matizarlo y es por eso que se necesita, esto implica una discusión, está comenzando, el gobierno de la región metropolitana está planteando ciertamente que es necesario considerar esta información. El titular, evidentemente, la prensa dice restricción al desarrollo urbano, que es como un titular mediático, evidentemente, pero esto va a implicar un proceso político donde un consejo regional tiene que aprobar o rechazar, y de aprobar se va a venir un espacio de conversación, de diálogo, ciertamente para avanzar. Entiendo todo eso porque todo eso implica capitales, implica producción, progreso y todo lo que tú quieras. Lo que no puedo creer es que tengamos que juntarnos todos para que no se construya un hospital en una falla. Sí, no, pero eso es... Algo está fallando. Claro, algo falla. O sea, está bien, lo de la construcción, a lo mejor no se pueden hacer 20 pisos, ya se pueden hacer 8. 7, no sé. Hay formas. Hay formas. A lo mejor no se puede hacer, ¿no es cierto?, una villa que por arriba de la falla gigante. Bueno, pero, oye, no hagamos los hospitales arriba de la falla, no hagamos las universidades, los colegios, los jardines, o sea, eso te revela. Partamos por algo. Sí, pero eso se repite en todo Chile. Eso te revela la invisibilidad de estos temas. En la práctica, hoy día, numerosos asentamientos costeros, por ejemplo, tienen hospitales, clínicas, CEFAM en zonas de inundación por tsunami, y eso se siguen pero están pasando cosas. Gradualmente, independiente que las normas no lo exijan, se están relocalizando sobre los 30 metros de altura los hospitales, los CEFAM. Hay ciertos lugares en Chile hoy día donde el Hospital de Constitución, por ejemplo, está arriba de los 30 metros, y eso quiere decir que cuando ocurra un terremoto futuro o venga un tsunami de campo cercano o lejano, el hospital se queda ahí. Si estás operado, te quedas tranquilamente, no tienes que evacuar a ninguna parte, y ese es un avance. O sea, y hoy día está pasando con los centros de atención de salud pública en Chile de que se están relocalizando a zonas de seguridad. Sí, tengo un amigo pero eso debería pasar con todo. Tengo un amigo que hace estructura, inmensos paneles, ¿no? Y Moroni se llama, y hizo hace poco un colegio, una escuela que me gustó mucho verla, y le hicieron en la altura. Y para eso se necesitaba una obra de ingeniería mucho más costosa y todo, pero no en la orilla del mar, qué bueno. sino prácticamente en una quebrada, con grandes pilotes y todo, y la estructura quedó aérea prácticamente toda. Ya. Entonces eso ya es un avance, porque se nota que ahí al menos alguien dijo, vamos a gastar un poco más, vamos a hacer esto que se puede hacer rápido, porque son ingeniería italiana, digamos, con estas tremendas dimensiones de paneles. Pero no lo hacemos en la orilla del mar. Claro. Lo hacemos para los niños arriba, estar en una zona segura. Claro. Ahora, el tema es de que todos estos desafíos implican que todavía más estamos... caro siempre. Sí. O sea, no es fácil. Vivimos una era, estamos en el 2024, ciertamente hace 2 siglos pensábamos que los reyes eran elegidos por Dios, ciertamente eran especiales. O la tierra claro, y hace 5 siglos pensábamos que la Tierra era plana. O sea, imagínate lo que va a pasar de aquí al 2000, al 3000 o al 3500, cómo vamos a pensar o las cosas que pensamos hoy día. Pero hoy día predomina una forma de pensar de que la sociedad y los humanos principalmente pueden controlar, pueden contener o comprenden bien a la naturaleza. Y los hechos nos revelan que cada vez que hay un desastre,
no se comprende. O sea, el hecho de que una quebrada se active y baje un aluvión por ahí y destruya viviendas es porque alguien no comprendió que había un peligro o un proceso natural recurrente. El hecho de que tú estés en Pucón, cerca de uno de los volcanes más peligrosos de Sudamérica, y entre más arriba, más caro el terreno, más cara la casa, evidentemente te revela una forma de comprender el riesgo que es relativa. El hecho de que los tsunamis nos hayan golpeado las costas de Chile todo el tiempo, desde que habitamos acá y también en nuestra prehistoria, incluidos los españoles cuando estaban acá, que no tenían idea de esas cosas, o sea, te revela la falta de aprendizajes, la falta de memoria y el pensar que con una obra de ingeniería, con un sistema de alerta temprana sofisticado, se acaba el problema. Porque nuestro país es experto en caer en ese paradigma hegemónico tecnocrático donde con la llamada telefónica, con la señalética se acabó el problema. Probablemente mañana van a aparecer señaléticas que van a decir: usted vive en zona de peligro de falla activa, evacúe por acá. Esa es una estrategia que ha usado nuestro país, que es importante, dado los altos niveles de exposición, pero no va al fondo del problema. Evidentemente, probablemente en esta zona, esas señalizaciones van a aparecer en el futuro, porque ya están consolidadas. Te va a decir en el futuro, imagino yo, 20 años, 15 años más, esta es la traza de la falla de San Ramón, acá va la falla, esta es zona de peligro. Pero probablemente en esta zona van a haber medidas de mitigación para que tú no estés. O sea, en la práctica se pueden hacer cosas, pero el fondo del problema es entender que el planeta Tierra, y el caso de Chile, particularmente Chile, es un país dinámico, vivo. Nuestro territorio tiene procesos y esos procesos hay que entenderlos. Y cuando entendemos que somos parte del sistema, y no quiero irme en la volada de ecológica o hippie o que me estigmaticen, si realmente comprendemos los procesos donde habitamos, no deberían haber desastres. Tú sabes hacer arroz, Julio, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos minutos te queda bueno el arroz? No sé. Échale, arroz blanco, ya, blanco, 20 minutos. 20. Ya, ese puede ser integral, por 20 minutos, ya. Sí. A mí también. Menos. Depende si es blanco es más rápido. Integral más. El integral mucho más. Sí, pero es más sano, ¿cierto? Sí, es más sano. Ahora, Pero el doble ¿qué pasa sano. si el arroz se te quema? Es un desastre en la cocina. Usted lo sabe si el arroz se quema, ¿cierto? ¿Y de quién es la culpa del arroz quemado, cierto? ¿Es de la olla, del fuego, del agua? De uno que no presta atención. Claro, alguien no hizo la pega. atención. Entonces, el arroz se te quemó, el desastre culinario es porque alguien desatendió la cocción. Claro. Cada vez que tenemos un desastre. Uno le puso el tostador abajo. Claro, alguien es responsable. Por lo tanto, el socavón no apareció por casualidad. El terremoto del 2010 con todo y el tsunami que generó la destrucción en la zona costera de Chile no fue casualidad. Alguien no hizo la pega, alguien desatendió el asentamiento humano costero, alguien no planificó el territorio, alguien no hizo normativa, alguien no educó a la población. Siempre Chaitén desaparece por un volcán que era subestimada su peligrosidad. En la práctica, si miramos y analizamos todos los desastres en la historia reciente de nuestro país, sin hablar del pasado, nos va a revelar que hay responsabilidades. El riesgo y el desastre se construyen en el espacio y en el tiempo. Lo que vemos solamente es la guinda de la torta. El socavón es la guinda de la torta. El 2010 fue la guinda de la torta. El aluvión en Chañaral el 2015 fue la guinda de la torta. Por lo tanto, aquí hay información y estamos viendo un proceso particular donde tenemos datos sobre la mesa y se pone en tensión una mirada más prospectiva, anticipada, preventiva. Eso no estamos acostumbrados, por eso genera ruido. La propuesta técnica se basó en que se mejoraran las decisiones de la planificación territorial. Esto estamos viendo que se está debatiendo, ¿cierto? Tiene que pasar por todo un proceso. ¿Cuánto se estima en que vaya a ser efectiva esta propuesta técnica? Bueno, ya se han hecho, la comisión del Congreso que evaluó la peligrosidad de la falla y la situación de los planos reguladores de Santiago ya fue categórica en su informe. Está disponible, pueden entrar al Congreso de la República en la página web. ¿Ya? Declara absoluta negligencia del Estado de Chile y de todos los gobiernos que han desfilado por no hacer nada concretamente con este objeto, que cambia el escenario de peligrosidad para la cuenca de Santiago. Y eso evidentemente se conecta con las gestiones que ahora está haciendo la gobernación de la región metropolitana y que probablemente, y debería seguir. Esto se empezó a hacer después del 2010. Claro. Los primeros estudios que se hicieron para incorporar la falla de San Ramón en el Plan Regulador Metropolitano Santiago parte en 2011, 2012, fueron categóricos, pero todo eso quedó stand-by, Pero, entre paréntesis. Marcelo, siendo concreto para la gente que nos está viendo, aquí uno puede ver dos grandes áreas. Ya, Una que está densamente poblada Sí. y una que no. claro, Por lo tanto, en esta área hay que trabajar para no seguirla densificando, claro. para tratar de sacar quizás en lo posible Lo crítico. a lo crítico y llevarlo a otro lado, ¿no es cierto? Pero acá tenemos una bonita oportunidad de generar un buen proyecto de país, Claro. precisamente en toda la zona de la Florida, Puente Alto, no sé. Parte Un Peñalolén. mega parque lindo para ir a Un hacer parque, sendero montaña. Ciclovía, que tiene exactamente. que ver también con darle espacio a nuestra región metropolitana que no tiene hoy día para que la gente vaya a divertirse, pasarlo bien sin tener que subir. Disfrutar de nuestra cordillera, estando en Santiago, tú si no hay sabes dónde que- ir, hay muy pocos lugares para ir a hacer un trekking. No, y tú sabes que Darle un pulmón verde. sería una manera
de solucionar un problema que tenemos en Chile, la cantidad de áreas verdes por persona que hay en el sector oriente, con respecto a la cantidad de áreas verdes que hay pues, en el sector poniente de Santiago, es pornográfico. Abismante. Ya es vergonzoso. Sí. O sea, si tú te quieres dar cuenta de verdad de la tremenda desigualdad de Chile, ese es un indicador brutal. Y es un indicador que una falla te da una oportunidad de remediar. Claro. Que haciendo un proyecto país se puede solucionar. Y además muchas cosas más. No, es que, Julio, justamente cuando hablas de una mirada país, es que de alguna forma el discutir este tema y el llegar a una solución conversada, discutida, pero una solución que converge en el bien común, es un ejemplo que puede irradiar para múltiples realidades de todas las regiones de Chile. Aquí nos están viendo desde Arica hasta la Antártida probablemente, y todos los territorios en Chile tienen situaciones de tensión, que inundación, que anegamiento, que el agua subterránea, que la marejada, que el aluvión, que el volcán, etcétera. Y son territorios huérfanos donde no hay legislación, donde te sientes desprotegido. El hospital de Licantén el año pasado se nos inundó por tercera vez. Pasó en los 80, pasó en los 2000, pasó en el 2000. El hospital, que es crítico, ¿cómo puede ser que el hospital de un asentamiento urbano consolidado se inunde? Eso te revela ciertamente la lentitud. Y ahí voy a tu pregunta. ¿Cuánto tiempo podría demorar esto? Claro. Si tomamos el caso del hospital de Licantén y las inundaciones del borde del río Mataquito, pueden ser décadas. Pasar de Onemi a Senapred nos demoramos más de una década. Es verdad. Ciertamente, y por lo tanto esto puede demorar ¿cuánto tiempo? ¿10 años? ¿20 años más? Es un tema que hay que poner mucha atención y acompañar, particularmente en estos espacios de conversación, los medios de comunicación y la presión que tiene que hacer la comunidad informada para avanzar. Recuerden que todos los instrumentos de planificación territorial, tanto el PRMS de toda la de región metropolitana como los comunales, tienen espacios sustantivos de participación ciudadana, pero donde Marcelo, eres convocado, donde puedes opinar, etcétera. Sería importante que nos ayudara, si se hacen parques ahí, por ejemplo, áreas verdes, y no se construye, se deja la construcción un poco más alejada de la falla, ¿en qué contribuye a la ciudadanía más allá del área verde? No, pero el área verde es un... O sea, primero que nada, todo lo que sea verde, o más que verde, mantener la naturalidad o fortalecer la conservación y el cuidado del medio ambiente tiene múltiples servicios ecosistémicos, ¿cierto? Por una parte, hay un control de la amenaza aluvional, controla la escorrentía superficial producto de las precipitaciones y las inundaciones y permite alimentar los niveles freáticos o las aguas subterráneas y tener agua más abajo. Recuerden que la cuenca está basculada para allá. Es un corredor de biodiversidad para que la fauna, las aves se muevan, los polinizadores, captura material particulado. Recuerden que la contaminación atmosférica en Santiago de Chile mata a cuánta gente y está todo el día acompañándonos hoy día. Es sumamente peligroso salir a hacer actividad al aire libre. Imagínate todo lo positivo que abarca una decisión así. Sí, se puede, y a todo eso se le puede poner número. Y te aseguro que las ventajas... Tema rentabilidad social. Justamente. Y eso te aseguro que una vez que se visibiliza, se explica, se comparte con la comunidad, yo creo que todo... Y lo otro es que no podemos seguir creciendo y creciendo también. Es distinto cuando se utilizan estas palabras de rentabilidad social. O es distinto cuando uno pone CNN y escucha hablar a un profesor con 0,01 de sintonía, con preguntas difíciles y raras. Yo creo que esto hay que bajarlo a la comunidad como... Sí, totalmente. Tratamos de hacerlo. Es un deber, O sea, ¿qué implica esto? No solamente más justicia social en el ámbito de lo que estamos hablando, que es lo lógico, pero tiene una serie de virtudes que son importantísimas y que la gente tiene que conocerla, informarse. Así como vivo arriba de la falla, voy a comprar un departamento de la falla, también si después vivo cerca de estos sectores, voy a tener un parque cerca. ¿Y eso qué implica? Mejor aire, ¿no es cierto? Mejor calidad del agua quizás, ¿no es cierto? Por vida, claro, o sea, un bien común en la familia. Menos aluviones, en el fondo. Justo, entonces eso hay que traspasarlo. Son cosas muy positivas. Va a vivir seguro. Va a venir un aluvión y tu casa no le va a pasar nada. Tienes parques cerca, no solamente centros comerciales. Entonces, ahí hay una información que hay que entregar a la gente porque claro, la gente dice, claro, no entendí mucho lo que se quiso decir, hay que tratar de bajar ese mensaje. Ni siquiera sé cómo hacerlo, pero siento que hay una necesidad de hacerlo. Mira, en términos teóricos, Julio, hay mucha información al respecto. Se le llama técnicamente ordenamiento territorial, ¿cierto? Y el ordenamiento territorial, ¿qué es lo que es? Es una imagen que yo tengo del territorio que habito en el futuro. ¿Cómo va a ser el futuro donde yo habito? ¿Cómo lo quiero? ¿Lo quiero saturado de edificaciones en altura, como los edificios de Estación Central? ¿Quiero una combinación de área
verde, con escuelas dignas para mis estudiantes, para mis hijos, quiero una feria, quiero agua limpia, quiero un aire menos contaminado, quiero escuchar la discoteca todo el día, quiero el ruido de los camiones. O sea, todo se puede definir ciertamente en esa imagen objetivo que yo me hago de futuro. Y ese ordenamiento territorial se aplica ciertamente en el mundo real mediante la planificación. Y esa planificación son, por ejemplo, en lo local, el plan regulador. ¿Cómo imagino mi comuna de aquí a 15, 20, 50 años más? Y esos espacios existen de conversación, de discusión, de participación ciudadana, y hoy día hay información que debe permear el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y al permear el Plan Madre debe permear los planos locales de cada comuna para que incorporen este objeto que cambia el escenario de peligrosidad sísmica para la ciudad más grande de Chile y por lo tanto construir un mundo de futuro algo más seguro. No es lo único, hay mil cosas, como evidentemente porque esto es multivariado, pero es un elemento más que nos hace ser mejores sociedades. Y ese es el punto. No lo va a solucionar todo, tenemos otros problemas, claramente, sí, podemos hablar todo el día de eso, pero este es un pasito con otros pasitos que hay que dar y vamos avanzando. ¿La propuesta técnica considera planes de mitigación en torno a la falla? Yo creo que, ¿qué pasa? Que hoy día se está comenzando. Hay recomendaciones, hay estudios técnicos, hay policy papers, hay artículos científicos, hay mucha información. Y ahora todo eso evidentemente tiene que traducirse en una propuesta del gobierno regional, del GORE ciertamente, y a partir de una vez que se vote ciertamente va a venir rayado de cancha. Cuánto para allá, cuánto para acá, qué se permite, qué no se permite, los seguros y cómo vamos a ir avanzando. Pero esto es una discusión que está empezando en la práctica. Sí, mira, tenemos un mapa ahora que es súper interesante que tiene que ver con lo que decíamos respecto a uno de los principales indicadores de desigualdad es el acceso a áreas verdes. Ah, sí, hay un trabajo de Sarricolea muy bueno. Quizás es el que vamos a ver ahora, que nos van a poner en pantalla, que tiene que ver cuánto, mira, la brecha verde de la capital. Este estudio considera la superficie de áreas verdes que tiene disponible cada persona a 15 minutos de caminata. Las comunas del sector oriente llegan a cuadruplicar a las del sector surponiente. Entonces, este estudio considera la superficie del área verde que tiene disponible cada persona a 15 minutos de caminata. Esta la fuente la centro de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ya. Interprétame esto, porque es distinto, porque muchas veces la medición de área verde es cuántos metros cuadrados de área verde hay por habitante. Sí. Este se hace en torno a otro indicador. Claro, que es el tiempo de desplazamiento. Es como, claro, ¿cuán accesible es para ti el área verde? Ya. Igual hay un trabajo más detallado que es el de Sarricolea, geógrafo de la Universidad de Chile, publicado recientemente, que correlaciona ciertamente área verde, pero real, así, dependiendo de la respuesta espectral de la vegetación y población y ingreso. Muy interesante si aparece por ahí, Mago. Mira, acá yo lo que interpreto, sin conocer en detalle este trabajo, es de que aquí hay más personas que pueden llegar en 15 minutos a un área verde en comparación con una persona que habita San Bernardo. En rigor, en San Bernardo, 1,5 personas podrían llegar en menos de 15 minutos a un área verde, en cambio, en Lo Barnechea, 6,3. O sea, quiere decir que la accesibilidad al área verde claramente es superior en las comunas del nororiente de Santiago por sobre su perímetro. Me llama la atención Estación Central, como hemos visto, tema de guetos verticales y todo eso, tienen importantes parques, porque en el fondo acá hay mira, si uno ve, lo espejo es una y media persona que a los 15 minutos se puede encontrar un parque. En Estación Central son 4 y en Lo Barnechea son 6. Es que en Estación Central van ¿A qué parque estamos hablando? El que está Matucana. El de Matucana, al lado de Matucana está la Quinta Normal. Claro, probablemente, pero ojo que habría que entender también el criterio del estudio, qué entiende por área verde. Sí, ciertamente, ¿de cuántos metros? Claro, porque uno podría decir acá, Puente Alto tiene 2,01, pero hoy día, como comentábamos en el bloque anterior, todo el Piedemonte es verde, es bosque nativo, porque no ha sido intervenido, independiente que sea privado, y por lo tanto eso no se considera en este estudio como área verde, porque la gente no va a ir allá. Pero esa área verde, evidentemente, que contribuye a bajar temperatura, a diluir en parte la isla de calor urbano que se potencia durante el verano y que viene para quedarse en un contexto de emergencia climática donde bien sabemos que... Lo que me parece más triste es tan poquita área verde que tenga la Florida y se llama la Florida. La Florida, estamos llenos de contradicciones. Es que la Florida y la granja, 1.33. La Florida y el bosque, 1.45. Entonces toda la Florida, el bosque, no tienen nada. No tienen casi nada. Pero si pensamos en temas de recurrencia, la onda de calor, el aumento sostenido de temperatura año a año cobra numerosas
vidas. En la práctica, adultos mayores, niños, no lo pasan bien. El verano que tuvimos este verano probablemente va a ser el verano más fresco de nuestras vidas. Y en el futuro, nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes cada vez van a tener veranos más cálidos, más tórridos. Por lo tanto, una estrategia de futuro en este tema de la vegetación sería evidentemente fortalecer y hacer justicia territorial para que todas y todos puedan acceder, porque esto es baja temperatura y eso evita evidentemente pasarlo mal en los veranos, por ejemplo.